que preexiste, ya está antes, ¿ya? Entonces, si esta enfermedad no es causada de forma directa por el embarazo, a diferencia de las complicaciones del embarazo, entonces hay enfermedades médicas del embarazo, por ejemplo, un parto prematuro, la hipertensión en el embarazo, la preeclampsia, me refiero a la preeclampsia, son enfermedades médicas, pero que se presentan producto del embarazo. Una ruptura prematura membrana, por ejemplo. Pero en este caso no, es otro tipo de enfermedad, una enfermedad que no tiene nada que ver con el embarazo. Y que, lógicamente, puede agravar, puede complicar el embarazo, complicar a la gestante, causarle daño a la gestante al feto, ¿no? De tal manera que incluso la gestante hasta podría quedar con daño, con secuelas de las complicaciones que se presentan. Entonces, esa es la enfermedad correcta. Ahora, una cosa importante es que este riesgo puede determinar la necesidad de que se use medicamentos, lógicamente, para tratar la enfermedad hay que usar medicamentos. De repente, en algunos casos, un simple resfrío común, no hay mayor medicamento que usar salvo paracetamol. Pero hay otras enfermedades, por ejemplo, una paciente que tiene cáncer y tiene que recibir radioterapia o quimioterapia como parte del tratamiento. Ahí entra incluso hasta un problema médico legal, ya donde se le tiene que explicar a la madre que si se posterga mucho, se aplaza mucho el inicio de estos tratamientos, su cáncer va a avanzar y de repente va a entrar en un estadio avanzado, ¿no? Y el pronóstico va a ser malo. Incluso en algunos de estos casos se podría pensar hasta en hacer lo que se llama el aborto terapéutico. En otros casos, la madre tiene que recibir medicamentos y ahí vamos a ver si tiene que sopesar qué tipo de medicamentos se usa, porque hay medicamentos que pueden ser teratogénicos. Y definitivamente en estas circunstancias una mujer necesita un manejo multidisciplinario. O sea, no solamente el médico clínico obstetra, sino si es una enfermedad reumatológica, la tendrá que ver el reumatólogo. Si tiene un lupus con daño renal, el nefrólogo también tendrá que opinar, etc. Dependiendo de cada caso. Entonces, a grandes rasgos, los factores pronósticos para las enfermedades intercurrentes es la agudeza visual, es decir, qué tan rápido se hace el diagnóstico. Si la mujer ya tiene el diagnóstico antes del embarazo, no hay problema, pero de repente la mujer está en una etapa asintomática de la enfermedad, es decir, en etapa prepatogénica. ¿Recuerdan la historia natural de las enfermedades? Hay una etapa que es la etapa prepatogénica, una etapa donde la mujer todavía no tiene síntomas, signos, pero ya tiene la enfermedad subyacente. Entonces, y recién durante el embarazo se manifiesta la enfermedad, ¿no? Eso, por ejemplo, todavía no he hecho preeclampsia, ¿no? Todavía. Cuando hablan de preeclampsia, le van a hablar de la hipertensión crónica, y que la hipertensión crónica, por ejemplo, puede iniciarse durante el embarazo, la hipertensión. No como preeclampsia, sino como hipertensión. Y la mujer luego del embarazo ya queda con hipertensión. Depende también otro factor pronóstico del manejo terapéutico que se haga, que va de la mano de la agudeza diagnóstico. Si se hace un diagnóstico precoz, se va a instaurar una terapéutica precoz también, y eso es favorable. Depende también de la gravedad de la enfermedad. Si es una enfermedad que está en un estadio inicial, el pronóstico es bueno. Si es una enfermedad que ya tiene complicaciones, que está en un estadio avanzado, el pronóstico va a ser malo para la madre, para el producto. Y también depende
etapa donde se presenta la enfermedad. Y esto puede pensar uno, mientras más temprano sea, o mientras más tarde sea, va a depender. Por ejemplo, si es una mujer que tiene una colecistitis crónica, tuberculosis, ¿no? Y hace un impactamiento en el colero, una coledocolitiasis, ya se comienza a poner amarillo. No va a aguantar el embarazo. Qué bueno si eso se presenta en el primer trimestre, porque va a ser más fácil operarlo que si fuera en el tercer trimestre, ¿no? En otros casos, pues, ¿no? Cuando el tratamiento tiene que postergarse hasta que termine el embarazo, lógicamente el pronóstico será mejor si ya la gestación está avanzada. Entonces, esto va a depender también, ¿no?, de que el tipo de enfermedad. Entonces, la mayoría de ustedes seguramente va a escoger cualquier otra especialidad que no sea ginecobstetricia. Entonces, igualito tienen que saber de enfermedades intercurrentes en el embarazo, porque les van a interconsultar. Pueden ser neumólogos y le van a interconsultar con una gestante, ¿no?, con una tuberculosis, con una neumonía, etc. Pueden ser cardiólogos, igualito le van a interconsultar con una gestante, ¿no?, de repente con una cardiopatía congénita, etc. Puede ser reumatólogo, igualito le van a interconsultar con una paciente gestante, con un lupus, con una artritis reumatoidea, etc. Entonces no interesa la especialidad que tenga. De todas maneras, le va a llegar interconsultas por gestantes, ¿no?, con una intercurrencia. Entonces, por eso es importante que ustedes tengan en mente un esquema. Y ese esquema es para manejar cualquier enfermedad intercurrente. El esquema es, primero, el diagnóstico. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Y vamos a ver que hay metodología diagnóstica que no vamos a poder usar o que va a ser alterada por el curso del embarazo. Segundo, también tener presente el tratamiento. Muchas veces el tratamiento en el embarazo va a ser diferente a una no gestante, por el tipo de medicamentos que no se van a poder dar, otras opciones, o de repente la dosis, que en algunos casos tendrá que ser menor y en otros casos mayor, como vamos a ver. También vamos a tener que ver cómo influye el embarazo sobre el curso de la enfermedad. Hay enfermedades que se van a agravar o van a avanzar más rápido por los cambios propios del embarazo. Y preguntarse si la enfermedad va a ocasionar complicaciones en la madre o va a ocasionar complicaciones en el feto. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que tenerlo en mente dentro de su esquema de trabajo. Primero, el diagnóstico. A grandes rasgos, el diagnóstico de cualquier enfermedad del embarazo va a ser más difícil porque va a ser enmascarado por los signos y síntomas propios del embarazo normal, porque no vamos a poder usar todos los métodos de ayuda diagnóstica y una limitación, y los cambios fisiológicos que pueden alterar el curso de una enfermedad. Por ejemplo, estos síntomas que son comunes en un embarazo normal pueden enmascarar. Por ejemplo, la paciente tiene palpitaciones, tiene edema, por el embarazo de repente tiene una cardiopatía que no la habíamos diagnosticado, ¿no? Y por eso es los síntomas. O de repente la paciente tiene intolerancia al calor, palpitaciones, no taquicardia, ¿no? Y bueno, es por el embarazo y resulta que es por un hipertiroidismo que no había sido diagnosticado. Entonces, hay que tener en cuenta estos síntomas comunes en el embarazo que pueden interferir con el diagnóstico, ¿no? No solo porque la paciente de repente no se dé cuenta, sino hasta nosotros mismos. Por eso hay que ser muy acuciosos. En cuanto a la metodología diagnóstica, se ha visto con los rayos X que es el mayor temor. Los rayos X es radiación, va a producir daño en la mamá, va a producir daño en el feto. Entonces,
Se ha visto ya en estudios epidemiológicos que se han hecho seguimiento de casos, controles, ¿no?, de estudios de cohortes, que no hay un riesgo comprobado cuando usamos rayos X entre las primeras 8 semanas ni luego de las 25 semanas. ¿Ya? ¿Y por qué en las primeras semanas no hay riesgo? Porque en las primeras semanas, ¿no?, se aplica la ley del todo o nada. El disco embrionario tiene células pluripotenciales. ¿Ya? Y todas las células tendrían que estallarse para afectar al embrión. Puede quedar una célula normal y a partir de eso se pueden regenerar las demás células pluripotenciales, ¿no? Por eso es que a grandes rasgos se dice eso. Se aplica las primeras 8 semanas la ley del todo o nada. O todas las células se afectan, en cuyo caso vamos a tener un aborto fruto, un aborto retenido, ¿no?, una muerte embrionaria, o si no se afectan todas, el embarazo puede continuar. Y luego de las 25 semanas ya pasó por completo el periodo de organogénesis y de maduración de muchos órganos. Más bien, el riesgo es alto para uso de rayos X entre las 8 y 15 semanas. El riesgo es muy alto porque justamente es la etapa de la organogénesis. Y el riesgo continúa, pero en menor grado, entre las 16 a 25 semanas. Hablamos del daño de teratogenicidad. Entonces, en base a estos estudios epidemiológicos que les decía, se ha visto de que los efectos adversos son más probables cuando la dosis de radiación es mayor a 200 miligramos, ¿no? Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la dosis de radiación en una radiografía simple de abdomen o de cráneo de tórax solamente es 5 miligramos, ¿no? En una tomografía, en la misma zona, 49 miligramos, ¿no? Entonces, aquellos casos de repente pueden consultar, yo no sabía que está embarazada y me van a una placa, hágame el aborto. No. Si es una sola placa, no hay problema. Entonces, no justifica el hacer un aborto terapéutico o eugenésico por eso. Se tiene que comprobar con estudios ecográficos. Háganle pues una ecografía morfológica, hacer una ecografía, la que se llama ahora genética, buscar marcadores ecográficos detrás del primer trimestre, y ahí recién se puede justificar. Si no, no. Entonces, la mayoría de procedimientos para evaluar la gestante implican una radiación menor de 5 RAS. Por lo tanto, ningún procedimiento radiológico diagnóstico de una sola exposición, ¿no?, resulta peligroso para el preembrión, el embrión o el feto. Eso es lo que ya determinó el Colegio Americano de Radiología. ¿Ya? Entonces, hay sustento científico sobre eso, ¿no? Y si se sabe que es una gestante y hay que tomar el procedimiento radiográfico, entonces, y es necesario, porque ahí se tiene que aplicar, ¿no?, el criterio, pues, ¿no?, el criterio de daño versus beneficio. ¿Qué tan dañino puede ser? ¿O cuál es el beneficio, ¿no?, de hacer la prueba? Es necesario. Y si es necesario, no hay otra opción, entonces sencillamente se coloca, se asesora a la gestante sobre el procedimiento, ¿no?, sobre los riesgos basales, y se coloca pues un protector abdominal de plomo, ¿no?, para proteger, ¿no?, al producto de la gestación, o sea, al feto y a los anexos fetales. Entonces, ya se ha visto, entonces, como les decía, una exposición menor a 5 RAS no se ha asociado con un incremento de anomalías fetales ni de pérdidas fetales. ¿No? Acá les dejo este cuadro para que revisen. Es un cuadro publicado en la revista de obstetricia y ginecología en 2004, todavía es prevalente. Entonces, para ver cuánto se expone el feto ante la toma de diferentes tipos de radiaciones. Otro procedimiento diagnóstico, por ejemplo, con ecografía. La ecografía, al comienzo,
comenzó a usar ecografía en el embarazo, les estoy hablando pues, ¿no?, de cuando yo comencé, hace 35 años, recién se está usando la ecografía, ¿no? Y en nuestro país eran muy pocos lugares que hacían ecografía, y había el temor a mucha ecografía, de repente el ultrasonido hace daño a las células del embrión. Bueno, ha pasado el tiempo y se ha visto, ¿no?, que el ultrasonido no hace ningún daño. Por eso ahora ven que ya incluso las gestantes se toman radiografía todos los meses, algunas hasta varias veces al mes, ¿no?, porque quieren ver a su bebé cómo va a crecer. Entonces no hay ningún daño ni ninguna limitación en el uso de ecografía. Resonancia magnética, si bien no se ha demostrado efectos adversos fetales conocidos, pero hasta que no haya mayor información, mejor se debe recomendar evitar en el primer trimestre. Y en cuanto al uso de isótopos radiactivos, por supuesto están totalmente contraindicados en el embarazo. No se puede usar en la gestación, porque no solamente tiene efecto teratogénico, sino también tiene efecto mutagénico y carcinogénico. Sobre el tratamiento hay que tener en cuenta, ¿no?, para el uso de medicamentos, que la fármacodinámica en el embarazo se va a alterar. Hay cambios fisiológicos del embarazo que van a alterar la difusión de los medicamentos, el pasaje transplacentario también tenemos que tener en cuenta, y la posibilidad, por supuesto, de que el medicamento tenga implicancia teratogénica. Sobre la farmacocinética, tener presente que la absorción se puede ver afectada en la gestación por factores gastrointestinales y por factores cardiovasculares. ¿Ya? Entonces, la absorción se va a afectar. ¿De qué manera? El pH de la saliva disminuye los valores de pH hasta 6 y eso afecta la penetración de los fármacos que se administran por vía sublingual. ¿Ya? Entonces se va a alterar el uso de medicamentos por vía sublingual. La hipoacidez del estómago en el embarazo, sobre todo los 6 primeros meses, ¿ya?, el pH disminuye. ¿Y esto qué hace? Que los fármacos, que mayormente son ácidos o bases débiles, ¿no?, este pH va a influir en el grado de ionización y por lo tanto va a alterar la absorción de estos medicamentos. La absorción. Entonces, de alguna manera se va a dificultar la absorción de los medicamentos que son ácidos o bases débiles. La motilidad intestinal también. El aumento del nivel de progesterona, disminuye la motilidad intestinal y eso hace que los medicamentos permanezcan más tiempo en contacto con la superficie de absorción intestinal, ¿no? Y por lo tanto puede haber una mayor absorción de los medicamentos, sobre todo aquellos que no sufren un efecto en el primer paso, ¿no?, como la clorpromacina, el propranolol y otros medicamentos. Es decir, en el caso de estos medicamentos, ¿qué habría que hacer? Disminuir la dosis, porque se va a absorber más. Por eso, solamente vamos a hablar de algunos ejemplos. Por eso, ya de acuerdo a la especialidad finalmente que ustedes escojan, tienen que estudiar efectivamente la farmacocinética y la farmacodinámica de los medicamentos antes de indicarle a una gestante, para ver la dosis. Si es que primero si le pueden dar, y segundo si le pueden dar la dosis, si tienen que disminuir o aumentar la dosis. Después, factores cardiopulmonares, el gasto cardíaco, el flujo sanguíneo sabemos que aumenta en el embarazo y eso hace que aumente la oportunidad de llegada del medicamento, ¿no?, por los diversos lugares del organismo. También hay una hiperventilación que hace que haya mayor velocidad de transporte a través de la membrana alveolar
y esto se debe tener en cuenta en los medicamentos que se administran por vía inhalatoria. Es decir, los medicamentos de vía inhalatoria se van a absorber más. Se van a absorber más. Entonces hay que tener en cuenta eso por los potenciales efectos adversos que podrían tener estos medicamentos. La distribución, ¿no? Los factores que van a modificar la distribución en el embarazo es la velocidad de perfusión, el volumen de distribución y la unión a proteínas plasmáticas. Sobre la velocidad de perfusión, ¿no? Esto está determinado por el aumento del gasto cardíaco, que hemos dicho que se incrementa 30% más, y de esta manera el fármaco va a llegar más a todo el cuerpo, pero también va a llegar más a la placenta. Y si llega más a la placenta, a la circulación placentaria, hay la posibilidad que pueda pasar el medicamento también al feto. ¿Ya? Entonces ahí hay que ver también el efecto que va a tener el medicamento sobre el feto. El volumen de distribución, sabemos que, ya saben que el agua corporal aumenta de 25 a 33 litros durante el embarazo, incluso el líquido extracelular aumenta un 25%, y esto ¿qué hace? Que las drogas, ¿no? se distribuyen en ese volumen fisiológico, se van a, en otras palabras, se van a diluir, en palabras sencillas, se van a diluir, se va a disminuir la concentración plasmática, ¿no? Entonces, eso va a hacer que, al disminuirse la concentración plasmática, los niveles séricos efectivos del medicamento van a ser menores. Y la unión a proteínas plasmáticas, la mayoría de drogas se transportan unidas a la albúmina, y en el embarazo el transporte, ¿no? es menor, ¿no? Las proteínas plasmáticas. Entonces, esta unión a proteínas plasmáticas es algo compleja, ¿no? Si una droga con alto porcentaje de unión a albúmina se da al inicio del embarazo, donde las concentraciones de albúmina fetal son menores, entonces la fracción libre de droga, la farmacocinéticamente activa, ¿no? en el feto va a ser mayor. Es decir, las proteínas plasmáticas, las drogas unidas a la proteína plasmática, es la que no va a pasar la placenta, y la fracción libre es la que sí va a atravesar la placenta y puede llegar al feto. Entonces eso hay que tener en cuenta, los efectos tóxicos que podrían presentarse. Conforme el embarazo aumente, el feto tiene niveles plasmáticos de albúmina mayores que la madre. Entonces la albúmina fetal no cruza la placenta, y de esa manera la fracción libre no estaría aumentada, ¿no? Los ácidos grasos también tienen afinidad por la albúmina, entonces los ácidos grasos se van a unir a la albúmina materna, y entonces aumentará la proporción de medicamento libre, ¿no? Entonces todo esto hay que tener en cuenta. El metabolismo, el flujo sanguíneo hepático no se altera en el embarazo, pero el aclaramiento de las drogas, ¿no? Que depende del flujo sanguíneo hepático no se van a alterar. El grado de extracción hepática está aumentado, los niveles de progesterona, y eso influye en el metabolismo de las drogas, siendo la progesterona un inductor del sistema microsomal hepático. Es decir, podrían algunas drogas, algunos medicamentos metabolizar más rápido en el hígado, ¿no? Entonces, las menores concentraciones plasmáticas de drogas y sus efectos en el organismo hace que el sistema enzimático comprometa la presencia, ¿no? de medicamentos, y podría producir enfermedad hepática en la embarazada, porque el hígado, la gestante, va a estar sobrecargado por la función que cumple en el embarazo, porque está no solamente limpiando la sangre materna, sino también los detritos que vienen del feto a través de la placenta, ¿no? Entonces, y si le vamos a dar medicamentos
pueden ser hepatotóxicos, entonces vamos a complicar el hígado de la gestante, en otra parte. La excreción renal, ¿no? Ha estado aumentado el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, ¿no? Entonces, de 25 hasta 50%. Este efecto es máximo hacia las 34 semanas y luego las últimas 6 semanas del embarazo disminuye. Entonces, las drogas que se eliminan por excreción renal se van a depurar más rápido y por lo tanto las concentraciones plasmáticas van a disminuir y por lo tanto de repente la aclaración hace que de repente la dosis terapéutica del medicamento no se alcanza. Entonces eso hay que pensar no solamente por la dosis que se va a dar, sino de repente por el intervalo del medicamento. De repente el medicamento que usualmente lo damos cada 8 horas, de repente en unas instancias se tiene que usar cada 6 horas, ¿no? Entonces eso se tiene que evaluar de acuerdo al caso y al medicamento. Entonces, por ejemplo, la digoxina, los aminoglucósidos, los antipiléticos, ¿no? Se necesita mayor dosis o intervalos de tiempo menores para controlar la afección, ¿no? Que queremos tratar. Después el pH de la orina, ¿no? Se acerca a valores básicos en el embarazo. Entonces, medicamentos ácidos como barbitúricos, penicilinas, aspirinas, sulfonamidas, etc., también va a estar alterada su excreción. La farmacodinamia sobre todo se refiere a tener presente el volumen de distribución, ¿no? Del medicamento, básicamente que va a ser mayor. Vamos a pasar rápido. Sobre el pasaje transplacental. Los medicamentos que más fácilmente van a atravesar la placenta son aquellos que tienen bajo peso molecular, que tienen bajo grado de ionización, aquellos que tienen bajo grado de unión a proteínas plasmáticas, o sea, los medicamentos que están libres, y los medicamentos que tienen más liposolubilidad también son los que más fácilmente van a atravesar la placenta. Y esto hay que tenerlo presente para pensar en la posibilidad de teratogenicidad o daño que pueda producir al feto el medicamento. Tradicionalmente se considera teratógeno a un medicamento que altera, ¿no? al embrión o al feto, ¿no? y que produce una alteración permanente en su forma. Pero se ha visto que no solamente es en la forma, sino que puede ser en la función de los órganos del feto. Y hay diferentes tipos de agentes teratógenos, sustancias químicas, virus, agentes ambientales, pero también están los fármacos, que es lo que nos interesa para el embarazo. Sin embargo, si alguno de ustedes va a ser médico ocupacional, ¿no? Entonces va a trabajar en una empresa. Entonces tiene que tener en cuenta, dentro del trabajo que hace la gestante, a qué sustancias va a estar expuestas. Puede ser una trabajadora de limpieza, etc., o de otro ámbito. ¿A qué sustancias va a estar expuesta? Porque estas sustancias podrían hacer daño al feto. Y por lo tanto, como médicos ocupacionales, ustedes pueden decir, en esta mujer, en esta gestante, hay indicación para que siga haciendo el mismo trabajo y hay que rotarla para que haga otro tipo de labor. Entonces los medicamentos teratogénicos, ¿no? El teratógeno clásico es el que produce una alteración estructural en el feto y que la vamos a evidenciar, ¿no? al momento de nacer. Pero tenemos otros más sutiles, como los medicamentos adéficos, que son los que
interfieren con la maduración y función normal de un órgano. Es decir, que aparentemente el feto puede nacer normal, pero después nos vamos a dar cuenta que ese feto tiene daño, ¿no? Alteración en algún órgano, ¿no? Y haciendo el estudio podemos dar en cuenta retrospectivamente a qué sustancias o qué medicamentos se estuvo tomando la sustancia. Y tenemos los medicamentos morfógenos, que son más sutiles, que son los que simplemente van a alterar el crecimiento. Entonces, posiblemente no nos vamos a dar cuenta de los morfógenos hasta que ese recién nacido ya es un niño, porque no crece. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no crece? Y recién ahí nos comenzamos a dar cuenta. Entonces, el problema es que estos medicamentos adherenos y morfógenos afectan procesos posteriores a la organogénesis y incluso pueden causar alteraciones que se van a presentar después del nacimiento. Sí. Ahora, para considerar un medicamento como teratógeno, estos son los 6 criterios, pero los primeros 4 criterios son los criterios esenciales. Tiene que haber de estos 4 criterios 3 criterios, ¿no? Siempre es necesario que haya una exposición comprobada al medicamento en el momento del desarrollo prenatal. Es decir, ha estado expuesta al medicamento al comienzo del embarazo. 2. Que el agente necesariamente debe cruzar la placenta, porque si no cruza la placenta, entonces no puede tener daño al feto. Y acá viene el 3 o el 4. Asociación cuidadosa de casos específicos y malformaciones, o sea, síndromes específicos. Es decir, ese medicamento produce tal tipo de malformaciones. Por ejemplo, todo lo que son los antiepilépticos producen, ¿no?, cambios morfofaciales en el feto, ¿no? Entonces se da cuenta, ¿no? La madre es epiléptica, ha tenido que tomar los medicamentos y nace con cierta facies característica del niño. O, en todo caso, que sea una exposición ambiental poco frecuente asociada a alguna malformación poco frecuente. Y los otros dos criterios no son esenciales. Causas de efectos posiblemente biológicos. ¿Por qué no están esenciales? Porque todavía no conocemos en muchos medicamentos y muchas sustancias toda la posibilidad de alteración biológica que puede producir. Por ejemplo, la vacuna contra el COVID. Recién se está sabiendo todos los efectos adversos de las vacunas, ¿no? Y hay muchos que ya se murieron, ¿no? Entonces, y así sucede con medicamentos, ¿no? Aparentemente al comienzo no hace daño, pero después recién nos damos cuenta. Y que hay teratogenicidad en animales de experimentación, ¿no? No todo medicamento que es teratógeno en el animal va a ser teratogénico en el ser humano. Y al revés, puede ser que no sea teratógeno en el animal, pero sí lo es en el ser humano. Por eso esos criterios son criterios menores. Ahora, ¿de qué manera se produce el daño teratogénico? ¿No? Hay diferentes maneras, estas son algunas nomás. Puede ser que el medicamento, la sustancia, altere el metabolismo del ácido fólico y de esa manera va a producir defectos del tubo neural, alteraciones cardíacas, fisura labiopalatina, ¿no? Ejemplo, hidrantoína, carbamazepina, el ácido valproico, el fenobarbital. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si sabemos que altera esto, el medicamento, y tenemos que darlo, ¿qué tendríamos que hacer? Dar más ácido fólico para paliar el efecto adverso. Efectos de las enfermedades de la madre, ¿no? Se ha visto que la interacción entre la enfermedad materna, la genética materna y fetal, puede hacer que ciertos fármacos hagan daño. Algunos casos, cuando en otros no. Es decir, depende de la genética, ¿no? Que hay en algunas personas
También otro mecanismo posible son los intermediarios oxidativos, por ejemplo, sustancias como el alcohol, tabaco, fenobarbital y antoína, que se metabolizan por microsomas, se producen radicales oxidativos. Estos radicales se desoxidan por la hidrolasa de los epóxidos. Y estos radicales tienen efecto teratogenético, carcinogenético, mutagénico. Entonces por eso es que una gestante no debe ni fumar licor, ¿no? Por ejemplo, y hay que evitar la exposición a medicamentos y otras sustancias. También se ha visto que hasta la exposición del padre a ciertas sustancias tóxicas puede causar daño al feto, ¿no? Mediante alteración mutagénica, ¿no? Lógicamente del espermatozoide. Después tenemos otro mecanismo teratogénico, la composición genética fetal. Hay cuando por alguna sustancia, ¿no?, se alteran ciertos genes en el feto, ¿no? Entonces el feto, ¿no?, va a tener, por ejemplo, alguna malformación. Por ejemplo, cuando se produce una mutación de tipo polimorfismo del factor de crecimiento alfa 1 y la mujer fuma, entonces se produce paladar hendido aislado, que es una malformación bien rara. Generalmente puede haber fisura labial o labio leporino solo, ¿no? Mayormente es fisura labio-palatina, pero que haya solo fisura palatina es bien raro. Entonces ahí hay que pensar, de repente hay algún tipo de mutación genética que se ha producido en ese feto. Y después tenemos los genes homeobox, que son genes que regulan en qué secuencia se van a activar, ¿no?, determinados genes, ¿no? Y entonces se ha visto, por ejemplo, que algunos medicamentos como el ácido retinoico hacen que estos genes homeobox se activen de manera prematura, y eso da a que los genes comiencen a activarse de una manera desordenada y por lo tanto va a producir malformaciones caóticas, ¿no? Todos estos medicamentos son medicamentos que ya se ha visto que son teratogénicos en el ser humano. Entonces, lo ideal sería no usarlos, ¿no? Pero, si no hay otra alternativa, caso de los antiepilépticos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Tenemos que dar el antiepiléptico, porque no hay otra opción, si no la mujer todo el embarazo va a funcionar. Entonces, pero sí sabemos ahora que el daño que hace el medicamento antiepiléptico lo podemos paliar dando mayor dosis, ¿no?, de ácido fólico. Todavía para ver la teratogenicidad hay varias clasificaciones, pero la más vigente sigue siendo la FDA. El tipo A es aquellos donde hay investigaciones clínicas electrolizadas en seres humanos que demuestran que no son teratogénicos, son muy pocos. Básicamente, ¿cuáles son? Las vitaminas. Básicamente. Otros, el tipo B, son donde hay investigaciones clínicas electrolizadas en animales con o sin riesgo fetal, pero no hay estudios en humanos. Acá hay bastantes medicamentos. Hay el tipo C, donde no hay estudios adecuados ni en animales ni en humanos. La mayoría de medicamentos están acá. Y el tipo D es cuando ya se ha demostrado que son teratogénicos en humanos, pero los beneficios son superiores a los riesgos, o hay formas de atenuar los riesgos. Ejemplo, los antiepilépticos como la fenitoína. Y el tipo X son aquellos que son teratogénicos demostrados y donde cualquier daño supera cualquier beneficio que hay. Ejemplo, la isotretinoína. Entonces, esos medicamentos están totalmente proscritos de usarse en el embarazo, ¿no? Y ya les dejo esta lista para que después la revisen de
tuvieran que elegir, ¿no? Dependiendo, por supuesto, de la patología. Podemos usar una citromicina, una cefalosporina, eritromicina, que son de tipo B, ¿no? O, por ejemplo, para los hongos, podemos usar nistatina, por ejemplo. O, por ejemplo, ciertos parásitos, podemos usar metronidazol, ¿no? Tipo B. Medicamentos cardiovasculares también fijarse, ¿no? El grado de la FDA para usar el mejor, el que menos daño va a causar. Y en los medicamentos psiquiátricos la cosa sí está más difícil, ¿no? Y bueno, ya para entrar a la parte final de la clase, tenemos que ver los dos últimos aspectos. Primero, cómo influye el embarazo en el curso de la enfermedad. Y vamos a tener que hay enfermedades que mejoran con el embarazo, como la artritis reumatoidea. Como hay una adaptación inmunológica en el embarazo, ¿no? Esa adaptación inmunológica, esa modulación inmunológica que hay, beneficia a los pacientes con artritis. De manera que su enfermedad se va a aliviar de tal manera que va a necesitar menos medicamentos, ¿no? De los que usaba antes. La tuberculosis también mejora. ¿Por qué? Por mecanismo mecánico. Como sube el diafragma en el embarazo, eso comprime el pulmón y comprime las posibles cavernas que abrigan. Y por lo tanto la tuberculosis aparentemente va a mejorar durante el embarazo. Pero eso no quita que no le damos tratamiento. La paciente tuberculosa tiene que seguir su tratamiento, a pesar que ella se sienta mejor. ¿Ya? Porque después del parto se va a descomprimir justamente el pulmón y las cavernas se van a abrir y podría tener hasta una tuberculosis miliar. Entonces eso hay que avisar. También el hipertiroidismo mejora también en el embarazo. ¿Por qué? Porque aumenta el metabolismo en la mujer, y este aumento del metabolismo en la mujer va a hacer que los niveles altos de hormona tiroidea ya no le causen muchos síntomas. Entonces, en estas mujeres, incluso a veces el medicamento que se les estaba dando le podemos disminuir. Y la migraña también mejora, ¿no? Con el embarazo. La mayoría de enfermedades no tienen variación, como el lupus, la úlcera péptica. Bueno, el lupus, si es que es un lupus que estaba compensado. La mujer lúpica tiene su enfermedad compensada y sale embarazada. O les pregunto, ahora que mi lupus está compensado, la mujer tiene siempre esa expectativa: ¿puedo tener mi hijo? Sí, porque está compensado. Pero si está descompensada, va a ser terrible ese embarazo. Para ella y para el bebé. Y hay enfermedades que definitivamente empeoran con el embarazo. La diabetes, la obesidad, el hipotiroidismo empeoran con el embarazo. Empeoran, ¿no? La epilepsia, infección de tracto urinario, hepatopatías, colelitiasis, empeoran con el embarazo. Y ya para terminar, las últimas dos diapositivas, complicaciones que tiene la madre, complicaciones que producen la enfermedad en la madre. Por ejemplo, ¿no? Ya esto han visto bastante porque el doctor Roca adelantó su clase, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la diabetes gestacional y la pregestacional sin vasculopatía puede producir en la gestante polidramios, desproporción cefalopélvica por la macrosomía fetal, mayor riesgo de preeclampsia o de infección de tracto urinario. La obesidad en el embarazo, mayor riesgo de hipertensión inducida por la gestación, diabetes gestacional, desproporción cefalopélvica, embarazo prolongado. El hipertiroidismo, mayor riesgo
la epilepsia igual, la infección de tracto urinario igual, además de sepsis, el lupus igual, además de ruptura prematura membranal. Entonces, por más, ¿no?, de que el lupus esté compensado, se le tiene que advertir a la mujer, es una buena oportunidad si quieres tener hijos ahora que tu lupus está compensado, pero tienes que controlarte todo el embarazo, porque sí puede haber complicaciones, como hipertensión, amenaza de parto pretérmino, ruptura prematura membranal. Pero tiene que ser un embarazo bien vigilado. Y finalmente, ¿qué complicaciones fetales puede producir una enfermedad? En lo mismo que hemos hablado, la diabetes mellitus gestacional o pregestacional sin vasculopatía, mayor riesgo de producir aborto, muertes perinatales inexplicadas, hipoglicemia neonatal, macrosomía fetal, hipocalcemia neonatal, síndrome de estrés respiratorio del recién nacido y hiperbilirubinemia. Y si la diabetes pregestacional ya estaba grave, ya tenía vasculopatía, peor, abortos, malformaciones fetales, lo que no había acá sí hay malformaciones fetales, es restricción del crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal, prematuridad, distrés respiratorio y muerte perinatal. La obesidad se puede producir en el producto, macrosomía fetal y por ende, mayor riesgo de trauma obstétrico. El hipertiroidismo en el feto puede producir prematuridad, restricción del crecimiento intrauterino, hipertiroidismo neonatal, cuando es la enfermedad de Graves, ¿no? Porque los anticuerpos sí pueden atravesar la placenta y producir ese hipertiroidismo neonatal. Hipotiroidismo, que ocasiona en el feto aborto, prematuridad, muerte perinatal y retardo mental. Epilepsia, prematuridad, RCIU, malformaciones fetales, infecciones de tracto urinario, prematuridad de RCIU, lupus, prematuridad de RCIU, muertes perinatales inexplicadas y posibilidad de lupus neonatal, ¿no?, por los anticuerpos que pueden atravesar la placenta. Igual. Bien, no sé si